Navidad es una época llena de luces. Las vemos en las calles, en las casas, en los escaparates. Es casi imposible caminar sin encontrar luces que parpadean, que llaman nuestra atención con la finalidad última de crear cierto ambiente de alegría y felicidad que tienen el propósito de que compremos algo, de que consumamos. Pero aunque todas estas luces puedan parecer ser muy hermosas, no son nada, pero nada comparables con la luz verdadera, Jesús, del cual hoy celebramos su venida al mundo. En aquella primera Navidad, Dios no encendió guirnaldas ni instaló decoraciones. Lo que hizo Dios es encender en el cielo una estrella, la estrella de Belén, como hemos escuchado en el pasaje. Esta estrella debió causar una gran impresión en a todos aquellos que la vieron. Se cuenta la historia de que el día que Thomas Edison, el inventor de la bombilla, mostró al mundo su invento, este causó una gran impresión. Fue un 31 de diciembre de 1879 en la calle de Menlo Park, en Nueva York. Hacía días que circulaba la noticia de que algo extraordinario iba a ocurrir. La prensa había anunciado la demostración de una fuente de luz eléctrica que no echaba chispas, ni humo, ni calor, como ocurrían con las luces o lámparas de gas del momento. Cuando finalmente los ciudadanos de Nueva York, en una fría noche de invierno, vieron iluminada la zona de Menlo Park, allí en Nueva York, con una serie de bombillas, sus rostros se alzaron con una admiración y con un estupor hacia esa extraña iluminación, esa luz incandescente que Edison colgó en postes y farolas. Parecía casi como estrellas suspendidas en el cielo, con un brillo cálido, muy diferente a cualquier llama o anterior luz que hubieran visto. Pues bien, si los habitantes de Nueva York en ese 1879 quedaron impresionados, alucinados, al ver que unas cuantas bombillas brillaban, espero que os podáis hacer una pequeña imagen de el impacto que debió generar ver esa estrella en el cielo que iba hacia Belén paulatinamente en el año 3-4 antes de Cristo. Una estrella que iluminaba y que se iba moviendo de forma paulatina. Debió ser verdaderamente todo un espectáculo. Pero curiosamente, Mateo no da muchos detalles sobre esto. Y creo que lo hace intencionadamente, lo hace con intención teológica, porque Mateo no quiere centrar su enseñanza en la estrella de Belén, sino en el hecho que señalaba esa estrella de Belén, que os ha nacido hoy en la ciudad de Belén, en la ciudad de David, un Salvador, que es Cristo, el Señor. El protagonista de la historia no es la estrella, por más espectacular que ésta fuera. El protagonista es Jesús, el Emmanuel, el Dios encarnado, el Dios hecho hombre para salvar al hombre. Hoy nuestro sermón de Navidad gira en torno a este pasaje que acabamos de leer, Mateo 2, del 1 al 12, donde encontramos el relato de la estrella y de esos tres misteriosos reyes sabios. Pero al considerar este texto vamos a seguir la intencionalidad de Mateo y no dar protagonismo ni a la estrella, ni a los sabios, ni siquiera a los regalos. Vamos a dar protagonismo al que lo tiene, a Cristo, la verdadera luz de la Navidad. Y vamos a ver cómo la luz de Cristo no solo ilumina, sino que también guía, que no solo alumbra, sino que conduce, que no solo brilla, sino que transforma. Nuestro texto está situado en un contexto muy especial, el cual no podemos ignorar. Mateo comienza su evangelio
mostrándonos que Jesús es el Mesías prometido. En el capítulo 1 de Mateo encontramos la genealogía de Jesús y el nacimiento virginal de Jesús, y ahí vemos cómo se cumplen las profecías hechas a Abraham, a Moisés y a los profetas. En Mateo capítulo 2 se nos presentan 3 escenas que revelan cómo distintas personas y grupos responden a este nacimiento del rey. En primer lugar, los magos, con adoración. En segundo lugar, Herodes, con una oposición violenta. Y en tercer lugar, Israel, con una gran indiferencia. Herodes el Grande, era un rey que fue nombrado por Roma, por el Imperio Romano, y era conocido por su paranoia y por su violencia. El título oficial de este Herodes era Rey de los Judíos. ¿Recordáis cuál fue la inscripción que pusieron a Jesús cuando le colgaron en la cruz? Este es el Rey de los Judíos. La llegada de unos extranjeros guiados por una estrella brillante que van preguntando por el Rey de los Judíos fue algo que a Herodes le inquietó profundamente, pues podía representar una amenaza para su reinado. La mención que hace este texto de que Jerusalén estaba turbada también es significativa. Estaba turbada tanto por la aparición de esa estrella como por la preocupación que estaba generando todo ello en Herodes, pues cuando Herodes se alteraba, todo el pueblo sufría. Los magos, más bien sabios, dado que con mucha probabilidad eran astrónomos del Oriente, probablemente de Persia o Babilonia, y por tanto familiarizados con las profecías mesiánicas debido al tiempo que los judíos vivieron en el exilio, en la diáspora, pues estos sabios supieron reconocer que la estrella del cielo era una señal de Dios que anunciaba la llegada de la Navidad. Por tanto, la escena de los sabios anticipa un tema que es clave en todo el Evangelio. El Mesías ha venido para bendecir no solo a Israel, sino a todas las naciones. Los regalos, oro, incienso y mirra, tienen a su vez una connotación con el texto que la semana pasada os prediqué en Isaías 60, 1 al 3, pasaje que nos decía que las naciones acuden a Jerusalén trayendo dones, regalos, aquel que era la luz que tenía que venir, esto es Jesús. Muy bien, una vez que hemos situado el texto en su contexto, dejadme compartir con vosotros que este pasaje, escrito hace 2000 años, ¿qué cosas tiene que decirnos a nosotros hoy, especialmente el día que celebramos la Navidad? Pues lo que este pasaje nos quiere decir es que Cristo, la luz enviada por Dios, sigue guiando a todos los pueblos, a toda la humanidad hacia Él. Y nosotros estamos llamados a seguir esa luz con gozo y con alegría. Por tanto, os propongo que a la luz de este pasaje vamos a considerar 3 grandes verdades. La luz se revela a aquellos que lo buscan. Lo veremos en los primeros 2 versículos. La luz provoca, además, reacciones opuestas. Versículos del 3 al 8. Y finalmente veremos cómo la luz nos conduce a la adoración y nos transforma. Versículos del 9 al 12. Mirad, hoy somos muchos los que dependemos del GPS para llegar a cualquier sitio. Pero si el GPS nos dice una ruta y nosotros no la seguimos, lo más seguro es que nos perderemos y que no llegaremos al lugar de destino. La estrella de Belén fue como un GPS divino. Dios marcó el camino. Los sabios no sabían todos los detalles, pero obedecieron la dirección que indicaba ese GPS en el cielo. Creo que de aquí emana una primera lección a extraer. Dios no nos revela todo, no nos lo hace saber todo de golpe, pero nos revela lo que es suficiente
para ir dando un paso cada día. Dios sigue guiando hoy a quienes le buscan con un corazón humilde, aunque estén lejos, aunque estén en tinieblas, como veíamos la semana pasada. Nuestro pasaje deja muy claro que es Dios el que toma la iniciativa de revelarse, de manifestarse a la humanidad. La estrella es un símbolo de esa revelación soberana de Dios. La estrella de Belén no aparece por casualidad. Mateo nos describe un fenómeno extraordinario que guió a esos sabios hacia Jesús. Históricamente se han intentado dar varias explicaciones de esa estrella, que si fue un cometa, que si fue una supernova, una conjugación de planetas que generó una gran luz. Todas esas explicaciones naturales podríamos decir que son plausibles, pero dejan sin responder una gran cuestión. No explican cómo la estrella se detuvo precisamente en la casa donde estaba Jesús. Mateo deja claro que la estrella, por así decirlo, tiene vida propia. La estrella, según Mateo, aparece y desaparece. La estrella se mueve en una dirección muy específica. Dice el texto, iba delante de ellos. Y finalmente la estrella se detiene sobre una casa en particular, muy concreta, donde estaba Jesús. La estrella, pues, actúa como un ángel guía, como un mensajero luminoso de parte de Dios, como eso, pero no como un fenómeno astronómico típico, no. Actuó, como os decía antes, como ese GPS divino. El texto deja muy claro que la aparición de la estrella no fue una casualidad, sino algo intencionado por Dios para guiar a aquellos que querían encontrarse con Jesús, con el Dios encarnado. Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, quiere dejar muy claro que la aparición de la estrella es un acto soberano de Dios que guía a toda la humanidad hacia Cristo. Y no era la primera vez que Dios tomaba la iniciativa para guiar a los hombres a Jesús. En Lucas, capítulo 2, también texto que hemos leído al principio, tenemos ese precioso pasaje en que los ángeles se aparecen a los pastores y le dicen, no temáis, porque aquí que os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Y esto será de señal. Hallaréis el niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. La primera Navidad nos muestra que Mateo en estos dos versículos nos quiere hacer ver que es Dios el que toma la iniciativa de encontrarse con el hombre. La segunda verdad que nos quiere hacer ver Mateo es que los primeros que reaccionan de forma positiva son precisamente personas que vienen del Oriente, que no pertenecían al pueblo de Dios, sino que eran gentiles. Mateo, a diferencia de Lucas, que Lucas habla de los pastores, enfatiza esa primera reacción de adoración de los gentiles, de los sabios, no de Israel. Y Mateo 2 conecta pues con ese Isaías 60 que os predicaba la semana pasada, donde las naciones acuden a la luz del Señor para encontrarse con Él. Con ello, Mateo nos está enseñando lo que os decía antes, ¿no? Que Jesús no solo era el Mesías, el Salvador y Redentor del pueblo de Israel, sino de toda la humanidad. La gracia de Dios y la salvación de Dios no estaba limitada a Israel, sino que tenía un alcance universal. Y esa verdad tiene grandes implicaciones espirituales para cada uno de nosotros, pues pone en evidencia que aquellos que buscan de forma genuina a Dios, no importa de dónde vengan, no importa qué antecedentes históricos religiosos tengan, Dios puede tocar
cualquier corazón que está dispuesto a buscarle. La fe auténtica no depende de linajes, ni de tradiciones, ni de nacionalidades, sino de una respuesta al llamado de Dios. Otra gran implicación es que si Dios guió con la estrella a gentiles al encuentro con Jesús, nosotros como Iglesia debemos buscar la manera de hacer posible que hoy todas las personas que están a nuestro alrededor conozcan la luz de Cristo y hacerlo sin ningún tipo de prejuicios, vengan de donde vengan, tengan la tradición que tengan la nacionalidad que tengan. Hemos visto que la luz se revela a los que le buscan. Vamos a ver ahora cómo la luz también provoca diferentes reacciones y reacciones opuestas. Mirad, el nacimiento de Jesús no deja a nadie indiferente. La irrupción de la luz del mundo confronta corazones, revela intenciones y obliga a tomar una postura. Mateo nos presenta tres reacciones diferentes. Por un lado, un rechazo hostil, por otro, una turbación indiferente y finalmente una adoración sincera. En primer lugar, Herodes, en los versículos del 3 al 8, reacciona con temor y con hostilidad. Herodes representa a aquellos que ven a Cristo más como una amenaza que como un salvador. Herodes se siente profundamente amenazado en su poder. Al oír hablar del rey de los judíos, Herodes no se alegra, Herodes se alarma. Aunque su trono era un trono político y el reino de Jesús era espiritual, su corazón estaba dominado por el egoísmo y no tolera rivales. La luz de Cristo pone en evidencia aquellos corazones que están endurecidos. Cristo no provoca ese mal, ese endurecimiento en el corazón de Herodes, simplemente lo saca a la superficie. La luz de Jesús pone al descubierto ese su miedo, su gran ambición desmedida y su resistencia al gobierno de Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 3 y versículo 19, lo explica claramente, ¿no? Los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Pero Herodes no solo reacciona con temor, sino además con hostilidad y con violencia. Herodes actúa con astucia y les dice a los reyes, ¿no?, a los magos, finge ahí cierto interés espiritual. Dice, después venís y me decís dónde está para que vaya yo y le adore, ¿no? Pero su intención no era esa, su intención, como bien sabemos, era matar, destruir, como se nos relata los versículos que siguen a lo que hemos leído desde el 13 en adelante, cuando se nos relata la matanza de los inocentes, la matanza de los niños menores de 2 años. Aquí se nos presenta otra verdad que en nuestra sociedad actual está lamentablemente muy presente, sobre todo pensando en la Iglesia perseguida. Cuando Cristo no es aceptado y adorado como Rey, pues suele ser combatido como un enemigo. Hoy en muchos lugares de nuestro mundo, hermanos nuestros en la fe no solo no pueden celebrar de forma abierta la Navidad, sino que sus vidas corren verdaderos peligros por el mero hecho de creer que Jesús es la luz del mundo que vino a salvar al mundo. Pero hay una segunda reacción en nuestro texto. Mientras que Herodes reacciona con rechazo hostil, la ciudad de Jerusalén reacciona con turbación e indiferencia. La reacción de Jerusalén es más sutil, si tú quieres, pero no menos grave. Lo que hace es turbarse de forma superficial. Dice Mateo, y toda Jerusalén se turbó con él.
El nacimiento del Mesías sí turbó la tranquilidad en Jerusalén, pero no transformó su realidad. No les llevó al arrepentimiento, ni a la adoración, tan solo a esa turbación. Los versículos del 5 al 6 nos muestran cómo los líderes religiosos de ese momento saben dónde va a nacer el Cristo, Belén, pero no van al encuentro de Jesús como sí lo hicieron los pastores en el relato de Lucas. Los líderes religiosos conocían las Escrituras, pero no respondieron a ellas. Y aquí creo que hay un contundente y claro aviso a aquellos que somos creyentes y que por serlo, pues conocemos las Escrituras. ¿Somos nosotros como esos líderes que quedaron indiferentes y no respondieron positivamente a la luz de Dios, a la voz de Dios en su palabra? Jerusalén y los líderes religiosos representan en nuestra sociedad, a nuestra sociedad en términos generales. Representan a todos aquellos que, si bien conocen la historia de la Navidad, ¿quién hay en este mundo que nos rodea que no conozca la historia de la Navidad? Con todo y ello, con saberlo, pues están lejos de Dios. No siguen la luz de la Navidad, siguen otras luces, las de las calles, las de los escaparates, otras luces. Conocen sí la historia, pero literalmente pasan de ella, ¿no? La aprovechan para hacer fiestas, regalos, pero poco más. La indiferencia espiritual de nuestra sociedad no es una respuesta tan peligrosa como la de aquellos que reaccionan con violencia, ¿no?, ante el mensaje de la cruz, que persiguen y matan a creyentes. Pero la indiferencia espiritual de la sociedad sigue siendo una respuesta que nos aleja de la luz y de la salvación. Pero gracias a Dios, en el texto se nos presenta una tercera respuesta, la de los sabios. Ellos buscan, encuentran y adoran. La reacción de los sabios sirve como contrapunto, como contraste luminoso para Herodes y Jerusalén. Los sabios, como os decía, no pertenecían al pueblo del pacto, al pueblo de Israel, pero respondieron positivamente a la luz. La luz los puso en el camino y ellos obedecieron. Su fe, por tanto, no fue una fe pasiva, fue costosa, fue perseverante y fue visible. Recorrieron un largo viaje con todas las penurias que en aquellos tiempos suponía hacer un viaje de tantos kilómetros. Perseveraron en su búsqueda hasta encontrar la casa donde se encontraba Jesús. Y cuando llegaron, su reacción fue notoria, fue visible. Le entregaron presentes y le adoraron. Esa reacción final de oración, que se postra, que se gozan y que le entregan lo mejor que tienen, es muy significativa. El pasaje de Mateo nos enseña que ante la misma luz, ante el mismo mensaje, hay diferentes reacciones en los corazones. Hay corazones que reaccionan como el de Herodes, que reaccionan incluso hasta con violencia. Hay otros como Jerusalén, que reaccionan con inquietud, pero se quedan inmóviles, indiferentes. Y hay otros como los sabios, que buscan, encuentran, se gozan, adoran y entregan lo que tienen. La pregunta es, ¿qué reacción está produciendo en ti y en mí la luz de Cristo? Bien, hasta ahora hemos visto que la luz se revela a todos aquellos que le buscan y cómo la luz provoca diferentes reacciones. Y por último, queremos considerar cómo la luz nos conduce a la adoración y ésta nos transforma. Los versículos del 9 al 12 nos muestran que la luz provoca gozo, adoración y entrega. Y que la luz también produce obediencia, una obediencia transformadora. Los magos, los sabios,
finalmente regresan por otro camino, mostrando que ese encuentro con Jesús cambia la vida. Los magos se postran y ofrecen dones, oro como rey, incienso como Dios, mirra como ese siervo sufriente. Adorar a Cristo implica reconocer quién Él es, reconocer su señorío, reconocer su divinidad, reconocer a lo que vino a morir por la humanidad. La verdadera Navidad no es solo recordar un nacimiento, sino entregar nuestra vida al Rey. La verdadera adoración nace de reconocer a Cristo como Señor y Salvador. No se trata de un acto externo, no se trata de una tradición, sino de rendir nuestro corazón y nuestra vida a aquel que merece toda la honra y la gloria. La Navidad no es solo recordar un nacimiento. La Navidad es encontrarnos con el Rey y permitir que esa luz transforme nuestro ser interior. Dice el texto que los magos se vuelven por otro camino. Este hecho es remarcado por Mateo y vuelve a tener intencionalidad teológica. Encontrarse con Cristo cambia direcciones, cambia actitudes. La luz no solo ilumina, la luz cambia el rumbo de nuestra historia. Como los sabios, nuestra vida debe cambiar tras encontrarnos con Jesús. Porque la luz no solo ilumina el camino, sino que nos guía a tomar decisiones diferentes, a cambiar de prioridades y a caminar por rutas que reflejen su señoría sobre nuestras vidas. La obediencia debe surgir de la adoración que transforma nuestro ser interior. Llegamos al final del mensaje y es momento de extraer verdades y aplicaciones personales. Mirad, así como los magos fueron guiados por esa luz paso a paso, Dios sigue guiando nuestras vidas. No siempre lo vemos todo, no siempre lo tenemos todo claro, pero la luz de Dios nos sigue iluminando lo suficiente para dar el siguiente paso. Al igual que los sabios, nuestra vida no puede quedarse igual una vez que nos hemos encontrado con Cristo. Tiene que ser transformada. Al igual que los sabios, nuestra adoración tiene que ser sincera y tiene que llevarnos a hacer cambios concretos en nuestras vidas. Tiene que ver con decisiones, con prioridades, con caminos a tomar. Al igual que los sabios, nuestra adoración implica dar lo mejor que tenemos a nuestro Dios, nuestro tiempo, nuestro dinero, nuestra vida. Así como los sabios se convirtieron en testigos del Rey y proclamaron al Rey, también nosotros estamos llamados a compartir la luz de Cristo con aquellos que aún no le conocen. Quisiera invitaros a todos aquellos que nos consideramos creyentes a reflexionar sobre todas estas implicaciones y aplicaciones que acabo de compartir. Y mientras que hacéis ese trabajo, dejadme que me dirija de forma más especial directamente por un momento a aquellos que quizás están escuchando este mensaje, pero no pueden decir que Cristo es la luz de sus vidas en este momento. Puede que conozcan la historia de la Navidad, pueden incluso que admiren la figura del Señor Jesús, pero no han dado ese paso de confiar en Él como su Señor y como su Salvador. Lo que quería transmitirles de forma especial es que en esta Navidad Dios les está ofreciendo una nueva oportunidad de empezar de nuevo. La luz que guió a los sabios también puede guiarles o puede guiaros a cada uno de vosotros. Jesús no es solo un personaje histórico o un símbolo, es el Hijo de Dios hecho hombre. Esa luz que puede transformar tu vida y garantizar toda tu eternidad. Así como los magos
se postraron y ofrecieron lo mejor que ellos tenían. Tú hoy también puedes volver tu corazón hacia Él, confesar que le necesitas, recibir su perdón, su guía y su salvación. No importa tu pasado, no importa lo que has hecho o lo que has dejado de hacer. La invitación de Dios es clara. Acércate a la luz. Deja que Jesús transforme tu vida. Comienza hoy una nueva etapa, una etapa que puede marcar toda tu eternidad. Si estás listo para decirle sí a Cristo, yo te animo a que abras tu corazón ahora mismo y que con sinceridad ores y le entregues toda tu vida. Hoy puede ser Navidad en tu corazón. Hoy puede ser el inicio de una historia transformada por Jesús. Después de dirigirme de forma concreta y especial a aquellos los que aún no habéis tomado esta decisión de aceptar a Jesús, quisiera volver a poner el foco en todos nosotros y terminar diciendo que mi ruego para mí y para cada uno de nosotros es que en esta Navidad Dios nos encuentre no solo celebrando con familia, con comidas, como se merece el nacimiento de Jesús, sino que nos encuentre además caminando, guiados por Él, adorándole con sinceridad y dejando que esa su luz transforme nuestra vida, transforme nuestro destino eterno. Pues que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones y bon Nadal. Bon Nadal.